A todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda parte de la explicación del uso de la plantilla para el diseño de zapatas heladas excéntricas, utilizando el caso 1A para una zapata en cuestión que ya hemos explicado en el anterior video, que viene a ser la zapata ubicada en este proyecto, en la intersección del eje 3B, por lo cual acá hice obviamente la ubicación de la zapata. En el anterior video, o bueno, en la primera parte, hemos abarcado los temas desde los datos preliminares hasta llegar a, obviamente, la verificación de momentos, verificación de los casos de excentricidad, que la carga asociada a un momento cuya excentricidad debe encontrarse dentro del tercio central, y verificar justamente que los esfuerzos productos de esos momentos y excentricidades cumplan y sean menores a la capacidad admisible del terreno. Y hemos llegado al último de calcular lo que es el esfuerzo último de diseño por medio de coeficientes ponderados, como pueden observar, ya que en esta segunda parte acabemos con la plantilla con todo lo que viene a ser la parte de diseño, el tema de diseño por flexión, verificaciones por corte, el uso o la verificación del aplastamiento y por último el detallado de la estructura. En esta última parte vamos a ver netamente todo lo de diseño, que ya viene a ser un tema repetitivo, ya que anteriormente hemos explicado para zapatas concéntricas el diseño y acá no cambia más que nada el esfuerzo, lo que varía más en el tema de zapatas excéntricas viene a ser el cálculo y verificación de esfuerzos, momentos y obviamente excentricidad, ya que la excentricidad va a ocasionar o va a provocar que los esfuerzos ya no sean lineales, ya no sean rectangulares, sino se presenten de forma trapezoidal o triangular. Y para el diseño puede que cambien en este tema, pero se va a asumir algo que lo vamos a explicar anteriormente para facilitar un poco las condiciones de diseño y las concepciones de diseño. Bien, estimados, sin más preámbulo, comencemos. Para ello, como les he mencionado, estamos usando una edificación de 14 niveles, como pueden ver la que está acá. Obviamente, más que nada el tema de la planta de cimentación, ya que en esta planta vamos a encontrar dónde reposan las columnas, las placas y justamente dónde se van a encontrar las zapatas en cuestión que vamos a analizar. Y también analizamos un modelamiento en etapas, como pueden ver acá. Si yo me pongo, por ejemplo, plano, piso 1, disculpen, voy a poner acá en 3D y acá lo voy a poner en plano. Listo. Estamos analizando una estructura, una edificación modelada en etapas, ya que de este programa es donde vamos a sacar las cargas axiales, los momentos, etcétera. Y eso es lo que tenemos que aplicar a la plantilla, o bueno, ya lo hemos aplicado para poder hacer el diseño de la estructura. Bien, estimados. Para ello vamos a continuar justamente, anteriormente ya hemos cumplido con el caso 1. Hay que recordar que el caso 1 hace referencia cuando la excentricidad se encuentra dentro del tercio central. Recuerden que el tercio central o la forma en la que uno puede cerciorarse es que se encuentre la excentricidad dentro del tercio central de la zapata es que sea menor el valor de B tercios, o mejor dicho, B sextos, ya que la excentricidad que parte del eje de la zapata, o bien puede ser a la izquierda o a la derecha, y ser menor a este valor de B sextos, siendo el valor de B sextos o L sextos, dependiendo en qué dirección estemos trabajando, si es en X o en Y, de 0,45 por ejemplo, y mi excentricidad es de 0,203, por lo que tendríamos un valor menor a la excentricidad y estaremos cumpliendo con lo estipulado en la norma, o bueno, en las consideraciones de diseño. Bien, ya calculado las presiones últimas de diseño, tenemos el valor de esfuerzo último de diseño, pero como les había mencionado anteriormente, si yo de todas las presiones de diseño, según lo que me menciona, estoy en el caso 1, como pueden ver acá, acá dice caso 1, y caso 1 viene a ser un esfuerzo de forma trapezoidal que reposa sobre la zapata, necesitaría dos esfuerzos, un esfuerzo menor y un esfuerzo mayor. Por eso es que en cada caso de verificación de momento hay dos esfuerzos, esfuerzo por carga de servicio menor y esfuerzo mayor. Ahora, ¿por qué para mi diseño final o mis presiones últimas de diseño utilizo solamente un esfuerzo último? No busco dos esfuerzos. Uno, porque al momento de hacer mi diseño, yo voy a asumir que las presiones del suelo van a ser constantes, como se puede ver acá. Ahora, ¿por qué asumiría que sean constantes si según lo que se ha estudiado de excentricidad, o mejor dicho, de una zapata excéntrica, los esfuerzos van a variar y no van a ser constantes, sino van a adoptar la forma dependiendo de la ubicación de la excentricidad? Porque hay que ponernos a analizar un momento.
hay que analizar el tema de esfuerzos para zapatas con excentricidad dentro de un tercio central. Cuando se encuentra dentro del tercio central, voy a tener una distribución trapezoidal como pueden ver acá, con un esfuerzo sigma 1 en el menor y un esfuerzo sigma 2 en la parte mayor. Sin embargo, yo me pregunto y también pregunto, de los dos casos que están acá, ¿cuál es el caso más perjudicial para la zapata? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál es el caso más perjudicial? Cuando yo aplico el caso de la izquierda, tendría la suma de dos esfuerzos. Un esfuerzo en forma rectangular, que vendría un valor constante de sigma 1, y un esfuerzo triangular, que básicamente sería la altura de sigma 2. ¿Se entiende? Bien. Si yo tengo esos dos esfuerzos que tengo acá, tendría una región o un menor valor a un lado y un mayor valor a otro. Sin embargo, cuando tengo un esfuerzo constante de sigma 2, tengo un esfuerzo mayor en todo el largo de la columna, perdón, en, to en todo el largo de la zapata, no solamente en un extremo o en el otro. Tengo un esfuerzo que se distribuye de manera constante, o, ojo, un esfuerzo mayor en todo el largo de la zapata, por lo cual va a requerir que tanto. A ver, estimados, como les comentaba. El caso más perjudicial para las zapatas, cuando yo sumo una zapata rectangular, yo voy a tener, a diferencia de una zapata con un esfuerzo trapezoidal, una mayor distribución de esfuerzos en ambos extremos de la zapata, a diferencia de una en la cual voy a tener una distribución de esfuerzo menor para el lado izquierdo que para el lado derecho o viceversa. ¿Se entiende? Entonces, si me es más perjudicial asumir una rectangular para el esfuerzo, obviamente de los dos asumiendo el esfuerzo mayor, voy a tener una manera típica de desarrollar el diseño para una zapata, pero también lo voy a castigar más a la zapata. ¿Se entiende? Estoy tomando el caso más desfavorable. Si bien es cierto, para reducir los cálculos y no sean tan engorrosos, porque cuando tengo una distribución trapezoidal, ya no tengo un esfuerzo constante, entonces los momentos, como pueden ver en la parte baja, van a ser un poco diferentes y tengo que tomarlo en cuenta. Pero si lo sumo de manera rectangular, reduzco la cantidad de variables y reduzco la cantidad de cálculos y como les menciono, estoy tomando en cuenta un caso más perjudicial porque tengo una mayor cantidad de esfuerzos distribuidos en un caso que en el otro. Y varias bibliografías lo asumen de ese modo. Entonces no le verían ningún tipo de error al momento de analizarlo así, porque estoy castigando más a mi zapata. Estoy llevándolo al caso más desfavorable, al caso más crítico. Y el caso más desfavorable me va a resistir más, obviamente. Porque si la zapata me resiste ese esfuerzo de acá, obviamente me va a resistir este esfuerzo de acá. ¿Se entiende, estimados? Ojo cuando cae en el caso 1. Y que ha explicado esto, esa es la razón por la cual en la plantilla yo voy a obtener solamente un caso de esfuerzo último de diseño, que obviamente viene a ser el mayor de todos, y ese lo voy a asumir como constante en toda la zapata, como pueden ver acá. Y del mismo modo en que yo lo puedo hallar de manera constante en toda la zapata, voy a poder diseñar el tema de funcionamiento, el tema de corte, el tema del aplastamiento, de flexión, etc. Empecemos de manera rápida un tema de funcionamiento. Recuerden, y hay que recordar el tema del funcionamiento, hace referencia al tema del corte en dos direcciones, en donde la columna intenta perforar a la zapata, pero si la zapata tiene el suficiente peralte para tener la suficiente rigidez para soportar esta carga, lo va a soportar. Ahora, el efecto del punzonamiento, o mejor dicho, la zona punzonada, se distribuye alrededor de un área de D medios desde cara de columna hasta tal extremo como pueden ver acá. Y esta área yo la puedo hallar fácilmente. Entonces, yo puedo asumir inicialmente una zapata con un peralte de 50, 60, 40, y en base a este peralte que yo voy a asumir, voy a corroborar efectivamente si me cumple el tema del punzonamiento o no me cumple. Por ejemplo, tengo el ancho de la zona de punzonamiento, que vendría a ser el tema de la base, más de medios. Tengo el largo de punzonamiento, que vendría a ser el tema de acá. Tengo el área, que es sobre la cual yo voy a hallar el efecto del corte de punzonamiento, el corte último. El perímetro de la zona de punzonamiento y la carga axial amplificada. El cortante actuante viene a ser 283.24. ¿Cómo se calcula? Del siguiente modo.
Cortante de punzonamiento es igual a la carga axial que estoy aplicando en la columna menos el esfuerzo último de diseño multiplicado por el área de la zona de punzonada. ¿Se entiende? Así es el tema del cortante. Ahora, el tema del cortante resistente, la norma me lo permite hallar por tres ecuaciones. Tres ecuaciones que ya hemos explicado en este canal en el tema de diseño de zapatas concéntricas, que son las fórmulas que pueden aplicar acá, que son 0,53 por 1 más 2 entre raíz de beta, multiplicado por raíz cuadrada de F'(c) por perímetro por peralte. Las demás, como pueden ver ahí, todos estos datos de perímetro, el valor de beta que representa la relación del lado largo con el lado corto, la constante usada para el cálculo de BC, que depende mucho de la ubicación de la columna, si va a ser interior, si va a ser perimetral o de borde, y cálculo de cada uno de los constantes admisibles. Ahora, tengo el cortante nominal, que es 309,62. Lo debo de multiplicar por el tema de, ¿cómo se llama? Del factor de reducción, que va a ser de 0,85, y me sale 263,17. No me cumple el diseño. La pregunta es, ¿por qué no me cumple el diseño? Porque este cortante nominal reducido tiene un valor de 263,17, que viene a ser mucho menor al cortante de funcionamiento de 263,24 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente se cumple lo que estamos diciendo, que la columna va a perforar la zapata y la zapata va a fallar por funcionamiento. ¿Cómo puedo solucionar este tema? Aumentando el peralte de 60 a 70. Cuando aumento el peralte de 60 a 70, mi cortante nominal reducido aumenta a 345,19. La cortante última va a cambiar un poco también, pero sigue siendo mayor, pero menor, de 272. Es mucho menor de 345, es mucho menor. Entonces, si estoy cumpliendo con el efecto del corte por punzonamiento. Es por ello que se hace la verificación. En caso no me cumple, porque recuerden, le coloco 60, la carga aumenta un poco más, pero también se reduce bastante. Y lo aumento 70, estoy cumpliendo. Y es por eso que el efecto del corte, tanto en una como en dos direcciones, me sirve para poder determinar si el peralte que estoy asumiendo para la zapata es el adecuado o no. Verificado el corte en dos direcciones, vamos a ver el corte en una dirección. Es mucho más sencillo. Solamente tengo que hallar el corte a una distancia de destacar. ¿Cómo lo puedo hallar? Del siguiente modo. Solamente multiplico, como pueden ver acá, el esfuerzo de diseño por el volado menos el peralte multiplicado por la longitud. Nada más, estimados. Aplico las ecuaciones y me sale un cortante último de 86,14 y 73,84. Es diferente. ¿Por qué? Porque es una columna rectangular. Al ser una columna rectangular, voy a tener una zapata rectangular, como pueden ver acá. Disculpen, no es la de acá, es la de acá. De 260 por 3,05. Algo me recuerda acá. Creo que no le he cambiado el esquema en mi plano. Y es que yo había asumido un aumento de la zapata de 10 centímetros, ahora es 270 por 315. Voy a borrar esto. 3,15. Listo. Tengo mi zapata. 270 por 315. Este es mi zapata en cuestión. Ahora, es un tema interesante que, bueno, lo voy a comentar al último, pero bueno. Este, ya. Tengo mi zapata en cuestión. Tengo el corte tanto en X como en Y, que es 86,14. Tengo mi cortante admisible. ¿Cómo lo puedo hallar? La norma me permite hallarlo por medio de esas ecuaciones. 0,53 por raíz de F'(c) por largo de la columna por el peralte efectivo. Hago las ecuaciones y obviamente multiplicándolo por el factor de reducción que equivale a 0,85, tengo un valor de 123. El efecto del corte que aplico es 86,14. ¿Es mayor? Es mayor.
Como es mayor, obviamente estoy cumpliendo con la verificación por corte en una dirección. Luego de ello, vemos el tema del aplastamiento. Ya se explicó que en elementos, normalmente en la unión de columnas con losas y vigas, se da mucho este efecto. Y en este caso, la zapata, al ser un elemento horizontal, ¿cómo se llama? Va a recibir una columna y se puede dar el tema del aplastamiento. Entonces, tengo que asegurarme que el área de la zapata sea lo suficientemente grande como para soportar el tema del aplastamiento. Caso contrario, tendría que aumentar un poco de acero. ¿Y a qué me refiero con ello? Por ejemplo, tengo un área donde se va a dar el aplastamiento de la zapata, de la columna en la zapata. Si en caso esta área que resiste no es lo suficientemente grande para aguantar, tendría que aumentar a ceros, como se puede ver acá, alrededor de esta área para poder culminar o para poder soportar el efecto del aplastamiento. Lo cual obviamente no se recomienda porque es más acero, tiene que aumentar un poco más la sección para soportar esos efectos. Bien. La carga axial amplificada por combinación ya la conozco. La altura del bloque A2 viene a ser 0,59. Este tema ya lo expliqué, así que me voy a pasar dato por dato. Área de la base, altura, etc. Ahora, la carga del aplastamiento es solamente 0,85 por F'C por el área 1 que representa el área de la columna por el mínimo valor entre la raíz cuadrada del A2 entre la 1 o 2. Obviamente, todo este valor multiplicado por el factor de reducción. Aplico las ecuaciones, me sale una carga resistente de diseño al aplastamiento de 699,72 y mi carga axial es de 335,80. ¿Cumple? Obviamente está cumpliendo. Entonces, sí cumple conforme. Ahora, en caso requiera refuerzo vertical, con esto me refiero a esto que le había comentado acá. En caso requiera un refuerzo vertical adicional para soportar el aplastamiento, lo tendría que calcular del siguiente modo. Uno, tengo que ver el diámetro del acero de la columna. ¿Por qué? Porque el acero que yo estaría requiriendo para poder soportar el efecto del aplastamiento incluye el acero de la columna. ¿Por qué? Porque el acero de la columna va hasta abajo, no va solamente hasta la unión entre zapata y columna, llega hasta la parrilla de acero de la zapata, llega hasta el fondo. Entonces, si está incrustada en el elemento de la zapata, va a aportar una resistencia al aplastamiento. Entonces, tengo que saber yo el diámetro del acero de la columna, el número de barras en la columna y el diámetro del acero de refuerzo en la zona de aplastamiento que yo voy a colocar, que puede ser igual de la columna o menor. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, la carga que debe aportar el acero por aplastamiento, o sea, el acero adicional, tiene que hacer la carga que está actuando. ¿Dónde está? Disculpa. Listo. Debe ser, como se menciona acá, la carga que está actuando menos la resistencia al aplastamiento. ¿Por qué? Porque en este caso, que requiera refuerzo vertical, significa que este valor de carga axial es mucho mayor a este valor de aplastamiento. Es mucho mayor. Y si fuera mayor, tengo que verificar este, qué carga debe soportarse, ¿no? O sea, la diferencia de ambos. Listo, tengo esa carga. Ahora, ¿cómo hallo el acero de aplastamiento? El acero de aplastamiento, o mejor dicho, el acero adicional que debería colocar acá, va a ser ¿cómo se llama? El cociente entre esta carga adicional dividido entre el valor de la afluencia del acero por su factor de reducción, menos el aporte o el aporte del acero que me da la columna, que viene a ser obviamente el número de barras por el área del acero de esas barras. Entonces tendría yo qué acero adicional necesitaría. Ahora, para saber cuántas barras de zona en la zona de aplastamiento necesito, solamente voy a aplicar el acero del aplastamiento, o sea, este acero que yo he calculado acá, entre el diámetro que yo voy a asumir, que puede ser 3/4, puede ser 1 pulgada, puede ser media pulgada, etc. ¿Entiende? Ojo, solo si no me cumple el tema del aplastamiento. Si me cumple, no hay ningún problema. No voy a adicionar nada y mi zapata va a quedar constante. Pero en caso no me cumpla, tengo que o aumentar un tema, o colocar un refuerzo adicional a la zapata, lo cual no es muy conveniente, o simplemente
¿Cómo se llama? Podría aumentar el tema del peralte, porque recordemos que el valor de A2 es un valor directamente proporcional al aplastamiento. Si aumento el tema del peralte, aumento el área A2, y si aumenta el área A2, aumenta un poco más la resistencia. ¿Se entiende? Entonces tendría que analizar bien qué me conviene más y ver cuál es la opción que más le doy a mi aplastamiento. Perdón, para resistir el aplastamiento. Bien, estimados. Ya verificado el tema del corte, el tema del aplastamiento, vamos a ver el tema por flexión, que es un tema bastante común, en el cual yo voy a partir mi sección, como pueden ver acá. Justamente el tema de esfuerzo estaría dándose en esta cara el elemento, y si le doy en esta cara, que debería ser en este caso distribuido alrededor de B, la sección perpendicular que viene a ser del lado L es la que encarga de resistir el efecto del momento. Esa sección tiene, como pueden ver, una distancia LB, dependiendo de qué zona, o mejor dicho, en qué dirección esté trabajando, un peralte efectivo, un peralte total de HZ y un peralte efectivo de D. ¿Se entiende? Entonces, ese valor yo lo tengo que hallar. Y se van a dar cuenta que estoy trabajando como si fuera un volado, pero invertido. La columna simboliza un apoyo fijo y un volado en las dos direcciones. Entonces, si tengo un volado en ambas direcciones, puedo tener yo un valor de momento a dicho apoyo, a dicha cara de columna. ¿Cómo? Tengo una carga distribuida rectangular, multiplico por el largo, porque recuerden que esta carga es un esfuerzo, multiplico por el largo perpendicular, lo multiplico por el largo para tener mi carga concentrada y lo multiplico por el volado medios para llegar a la cara del momento. ¿Se entiende? Entonces, yo tendría un valor aquí de momento último. Y como yo puedo hallar ese momento último, simplemente voy a aplicar el efecto o la hipótesis de Whitney para poder hallar todo. Recuerden que la hipótesis de Whitney, si me voy a la parte de acá, listo, acá tengo el valor de momento. La hipótesis representa todo esto: 0,59, el índice de refuerzo al cuadrado, más mi valor de índice de refuerzo, menos momento, entre el factor de reducción por F'C, por base, por pelota efectivo. Todos estos datos son conocidos. El único que no es conocido es el valor del índice de refuerzo. Es por ello que al ser una ecuación cuadrática, voy a tener dos valores, pero obviamente voy a elegir el mayor, o el que no es negativo, para poder hallar mi cuantía. Una vez hallado mi índice de refuerzo y mi cuantía requerida, voy a hallar el acero mínimo para saber en qué área estoy trabajando. Puede ser, por ejemplo, 34, 60. Tengo el acero mínimo de mi sección. Tengo el acero máximo que representa la cuantía balanceada y que recordar ello. Y finalmente puedo calcular mi acero requerido. El acero requerido es de 40,27. El acero mínimo es de 60,71. Si mi acero mínimo es de 60,71, voy a tomar en cuenta el tema, obviamente, 71. Ahora, hay que recordar que yo tengo un acero máximo. Si este valor que yo quiero es menor al acero máximo, sí cumplo con la cuantía balanceada. Lo mismo en Y. Requiero de 46,98, pero me dicen que el acero mínimo que yo necesito o que tengo que utilizar es de 60,71. Y al ser menor o un valor de 60,71, estoy cumpliendo, obviamente, con la cuantía balanceada y estoy tomando el acero mínimo como el acero que voy a utilizar. Ahora, para esta área de 60,71, para 5 octavos voy a necesitar cada 5 centímetros. Para una pulgada, cada 20. Voy a utilizar 3 cuartos, a ver, porque en los aceros que yo he colocado hasta el momento, siempre usé malla de 3 cuartos. Vamos a colocar 3 cuartos, a ver. Cada 10 centímetros, 3 cuartos. Le pongo 7 octavos a 15, pero no, lo bajo en 3 cuartos. Cada 10 centímetros. Acá también le coloco 3 cuartos y voy a tener un valor de 22 varillas de 3 cuartos cada 10 centímetros. Finalmente, verifico en lo que tu desarrollo que ya se ha explicado anteriormente, es que esta columna debe encontrarse incrustada dentro de la zapata a una longitud de desarrollo adecuado, tal de modo que se genere un empotramiento, que se encuentre embebida y empotrada dentro de la zapata para generar un momento, ya que el apoyo que yo he asumido para todo el modelamiento de TARS es un empotramiento. Y tengo que asegurarme que la zapata que se encuentra ahí me genera un empotramiento. ¿Para qué? Para que se genere un momento en esta base, que es lo que yo estoy asumiendo.
Y para ello, tengo que tener el peralte adecuado o el peralte suficiente para que la columna pueda desarrollarse adecuadamente o desarrolle ese momento de manera adecuada dentro del elemento. Tengo el F' de la columna, el diámetro de la columna que en este caso, a ver, recibe, si no me equivoco, la columna 4 y la columna 4 tiene un acero de refuerzo de 1 pulgada. Entonces le voy a colocar acá, me dice que es igual. Entonces, ya me acordé. Acá está. Número de columna le voy a poner 1 pulgada. Listo. Como ya le coloqué, acá me dice in porque obviamente es 1 pulgada nada más. Y me sale que no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque necesito una longitud de desarrollo de 0,600 o 60 centímetros que llega hasta acá, pero tengo que tomar en cuenta uno, el aporte de la suma del diámetro de la barra longitudinal, perdón, de la barra transversal, el aporte del diámetro de la barra longitudinal y la suma de recubrimiento que son 7,5 centímetros. Si yo sumo o todo ese valor es 11,3 centímetros más 60, me sale 71,3 centímetros. Y solamente mi zapata tiene un valor de 70 centímetros. No me está cumpliendo. Entonces tengo que comentar yo el peralte de esta zapata a 0,80 para poder cumplir. Porque ahí si me encuentro dentro, obtengo la suficiente longitud para permitir que la columna o el acero de la columna se desarrolle de manera adecuada. Tengo mi verificación y por último el acero de mi columna, que viene a ser una varilla de 3 cuartos cada 10 centímetros, como pueden ver. Entonces eso lo voy a colocar acá. Zapata uno, a ver dónde está. Creo que le puedo colocar simplemente, ya, lo voy a colocar 75, no 80. Si le pongo 75 también me cumple, disculpen. Listo. Cumple conforme, cumple conforme, cumple conforme, cumple conforme, cumple conforme, cumple conforme. Le voy a dejar en 75 para tener una uniformidad en la altura en todas mis zapatas. Inicialmente tenía 75, 75 y acá también lo voy a dejar de 75. Le voy a colocar un valor de zapata 3, que es diferente. ¿Por qué? Porque tengo dimensiones de 270 por 315 y ninguno tiene 315 o 270. ¿Se dan cuenta? Voy a copiar esto de acá, le voy a dejar zapata 3, dimensión L, 240 por 285. 240, 280, 270 por 315 entonces. Le voy a colocar acá 270 por 315. Una altura de 75 y una malla de 3 cuartos cada 10 centímetros. Malla de 3 cuartos cada 10 centímetros. Y este vendría a ser mi diseño final para mi zapata, que hasta el momento ya tengo 3 zapatas diseñadas. Unas 2 zapatas rectangulares, una tomando en cuenta la excentricidad y una tomando en cuenta las concéntricas, pero una columna circular. Hay que darse cuenta que cuando estoy trabajando con excentricidad tengo mayores valores de momento, justo productos de esa excentricidad, y eso me da algunas dimensiones bastante altas. Porque, por ejemplo, la zapata uno también recibe la misma columna la recibe, pero no está ubicada más al centro que la otra. Entonces, tengo mayores valores, se dan cuenta, de 240 a 285 a 270 a 315, producto de los mayores valores de momentos debido a la excentricidad. Bien estimados. Algo que quería comentar también era este tema. Y es que, por ejemplo, a ver, acá se dan cuenta incluso que esta zapata se va a superponer con la zapata de acá. Incluso, por simetría, esta columna es igual a esta columna de acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco esta columna aquí, bien, estoy separado, casi nada, 7,5 centímetros. Pero si por A o B yo esta columna la voy a colocar aquí, se están superponiendo. ¿Se dan cuenta? Ya no sería una zapata,
aislada. Tendría que ser una zapata combinada, estas dos columnas de acá. Pero eso lo vamos a ver en un tema aparte. Lo vamos a ver en el diseño de zapatas combinadas, que también vamos a lanzar en este canal. Eso no más queda comentar, estimado. Bien, estimados, espero se haya entendido el tema de la excentricidad, de los momentos y esfuerzos producto de la excentricidad, que se dan cuenta que tengo que verificar justamente para cumplir con mi diseño. Más que nada, dar que, de que la excentricidad se encuentre dentro de ese tercio central, entonces tengo que controlarlo adecuadamente. Como les menciono, esto también se puede dar, disculpen, por ejemplo, si yo coloco esta columna, pero esta zapata acá, tengo una diferencia de del centro de esta columna, donde se aplica la carga, al centro de mi columna, de acá hasta acá. ¿Se dan cuenta? Tengo una diferencia radical. Entonces, esa diferencia me va a generar una excentricidad que yo puedo controlar por medio de una viga de cimentación conectada a esta columna que está acá, pero esa zapata se va a generar una excentricidad que tengo que tomar en cuenta. ¿Se entiende? Bien, estimados. Sería todo por esta ocasión. Espero se haya entendido, espero se haya explicado muy bien el tema del diseño, se haya entendido todos los conceptos que queremos analizar. Bien, estimados. Ya sin más, nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Que tengan todos muy buenas tardes.